todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y para hoy vamos a estar hablando de varios casos, tenemos muchas actualizaciones y un caso nuevo por así decirlo. Por un lado les traigo una actualización del caso de los jubilados desaparecidos porque llegaron los resultados del ADN encontrado dentro de la camioneta que develaría nueva información sobre el caso. Ya vamos a estar viendo qué fue lo que pasó. Por otra parte, les traigo una actualización un poco extensa del caso de Loan Peña. Vamos a ver qué estuvo pasando en estos días, más algo nuevo sobre este caso en sí. También tenemos una actualización del caso de Valeria Márquez, pero chicos, es tremenda actualización. O sea, no sé si llamarlo actualización, porque en realidad encontré material que ya está subido hace tiempo, pero que yo nunca lo había visto y no sé si alguien más habló de este tema, al menos en esta plataforma. Y siento que es demasiado importante que lo veamos, porque se trata de un análisis muy bueno de todo lo que fueron las sombras, el momento en el cual sucedieron los hechos, las voces también particularmente, que ya analizamos un poco en este canal, pero bueno, como complemento, y da información, ese análisis, pero demasiado importante, y les diría que, no sé, nos deja mucho más en claro qué fue lo que sucedió y quiénes están verdaderamente implicados en él. Y finalmente vamos a estar hablando del caso de Taylor Chase, este caso que está siendo súper viral últimamente porque se trata de una ex estrella infantil de Nickelodeon que terminó en situación de calle. Y bueno, estuvieron pasando varias cosas particulares en relación a su historia durante los últimos días. Estuvo haciendo muy viral. Así que bueno, les voy a estar contando no solamente todo lo que pasó, sino también las últimas noticias que hay sobre Taylor Chase. Así que bueno, por ende, sin nada más que agregar. Ay chicos, tengo una mosca gigante que me acaba de entrar, así que si ven algo negro que pasa rápido así, es la mosca. Sin nada más que agregar, ella acaba de pasar, ¿la vieron? Bueno, no sé si se llegará a ver, la verdad. Sin nada más que agregar, entonces, comencemos. El misterio de la desaparición de Pedro Creder y Juana Morales, los jubilados de Comodoro Rivadavia, acaba de sumar un nuevo capítulo. Tras conocerse los resultados de las pericias genéticas hechas sobre la camioneta Toyota Hilux de los desaparecidos hallada en Rocas Coloradas. Los resultados demoraron en estar 40 días aproximadamente. De hecho, les había comentado en un video anterior que iban a demorar. De todos modos, siento que fue bastante rápido. A diferencia al menos de lo que pasó con el caso de Paloma y Josué, que demoraron varios meses esos estudios de ADN en estar. Pero bueno, por fin entonces se dieron a conocer estos estudios sobre el ADN encontrado en la camioneta de los jubilados desaparecidos. Era entonces este ADN de un posible agresor, de la posible persona que está implicada en la desaparición de los jubilados. Se dice que los análisis practicados a la Toyota Hilux abandonada en el cañadón Vícer en la zona de Rocas Coloradas no detectaron indicios genéticos de otras personas en el interior del vehículo, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto deja evidencia de que, por ahora al menos, no hay evidencia de que haya habido una tercera persona dentro de la camioneta. Pero entonces, ¿de quién era ese ADN encontrado en la misma? Según la fuente LM Neuquén, las muestras que fueron procesadas en el Laboratorio Regional Forense de la Procuración Fiscal confirmaron patrones de ADN exclusivamente de Pedro y de Juana. Es decir, ese ADN encontrado dentro de la camioneta era de ellos dos, no de un tercero y posible agresor. Este dato, es decir, el hecho de que no haya habido ADN de otras personas dentro del vehículo, refuerza claramente la teoría, la hipótesis de que la pareja pudo haberse desorientado en aquel agreste paisaje de Chubut, haber salido de la camioneta y después perderse. Quiero mostrarles por acá una de las fuentes que habla sobre esto, que dice, bueno, un poquito de lo que ya hablamos, comenta el peritaje sobre la camioneta de los jubilados desaparecidos descartó material genético de terceros, pero se plantea aquí al parecer de que existe una hipótesis más de la que siempre venimos hablando, que yo no sabía al menos que se la consideraba como tan importante. Pues dice aquí, la investigación continúa bajo múltiples líneas de trabajo, sin descartarse por completo ninguna hipótesis, ya sea un accidente en el terreno agreste, bueno, eso ya lo vimos, una decisión, dice, esta es la que me llama la atención, una decisión de la propia pareja
o la posible intervención de terceros. Como sabemos, obviamente la hipótesis más fuerte, creo yo, tras los resultados de ADN es esta que dice que los jubilados sufrieron un accidente, se perdieron y se accidentaron. No se descarta, a pesar del hallazgo, el hecho de que hayan intervenido terceros. No se descarta al 100%, por más de que la otra hipótesis haya ganado más fuerza, pero aquí se plantea esta que, como les decía, me llamó la atención. Una decisión de la propia pareja, dicen. Y en casi la mayoría de las fuentes que vimos y analizamos siempre mencionaban las otras, como que nunca hacían referencia a que capaz estaba considerando seriamente el hecho de que los jubilados hayan desaparecido por voluntad propia. Entonces, por eso me llamó mucho la atención que hayan puesto aquí eso. No sé si es un error de la fuente o si efectivamente dentro de la investigación se está considerando pensar que capaz Pedro y Juana tomaron la decisión de huir, de escaparse, de desaparecer básicamente voluntariamente. Cosa que yo, la verdad, no creo que sea para nada así. Y al día de hoy no solamente no se encontraron nuevas pistas sobre el posible paradero de Pedro y Juana, sino que además tanto sus celulares como, por ejemplo, movimientos bancarios permanecen sin novedades. No se encontraron, como ustedes saben, los celulares de ellos están desaparecidos, no se encontraron y bueno, no hubieron movimientos en sus cuentas bancarias. Por ende, también eso me lleva a pensar que es muchísimo menos probable que la pareja haya querido desaparecer por su propia voluntad. Por más de que yo les comentaba que sentía que no se habían demorado tanto en estar estos resultados de ADN del interior de la camioneta, esto recibió varias críticas de todos modos, pues se consideró que en realidad sí se habían demorado demasiado. En base a esto, el fiscal a cargo del caso explicó que la demora en los resultados se debió a la gran cantidad de rastros que se canalizan en el laboratorio provincial. A su vez también respondió a ciertos cuestionamientos que se le hicieron sobre cómo se preservó el lugar donde se encontró la camioneta de los jubilados. Pues muchos se acuerdan que se hablaba mucho de que habían dejado que la gente entre, pise, haga desastres básicamente. Bueno, él dijo que la misma fue custodiada apenas fue encontrada y durante toda esa noche hasta el día siguiente que llegó la gente de criminalística. Además, el fiscal comentó que sí es verdad que se filtraron algunas imágenes donde parecía que la camioneta no estaba cuidada, que como les decía la gente entraba, pisaba y demás, pero según él esas fotos son posteriores a que se hicieran los análisis pertinentes. Quienes cuestionaron, volviendo al tema del ADN, la demora en los resultados fueron los propios familiares de Pedro y Juana. Y además, por más de que no se encontró, al menos por ahora, material genético de terceras personas en el interior del vehículo, la hija de Pedro dijo lo siguiente: nos cuesta creer que papá y Juana hayan avanzado por un recorrido imposible de transitar. Estamos en el aire. Como que ellos, a pesar de todo, se siguen negando a pensar que sus seres queridos sufrieron de un accidente, que fueron hasta esa zona por voluntad propia, se perdieron y después sucedió algo. Ellos siguen sosteniendo o pensando que es imposible que Pedro haya tomado la decisión de adentrarse en una zona tan peligrosa y que no conocía. A pesar de todo, sus familiares siguen manteniendo viva, obviamente, la esperanza de encontrarlos y de encontrarlos con vida, aunque cada vez pase más el tiempo y este caso se haga aún más complicado. Recordemos que se está ofreciendo ahora, como para ver si se obtiene algo de información, una recompensa de 5 millones de pesos argentinos por jubilado. Es decir, si una persona lleva información de los dos, la recompensa sería de un total de 10 millones de pesos. Esto se está haciendo porque se piensa que por ahí hay testigos, personas que saben y tienen miedo a hablar o simplemente no lo hacen porque necesitan como un empujón. Y bueno, con esta recompensa están tratando de que se haga ese empujón para que hablen. Los familiares de Pedro y Juana se esperanzaron un montón al saber que se estaba ofreciendo esta recompensa, como que de verdad tienen fe de que alguien vaya a hablar. Por eso siento que es importante compartir esta imagen, sobre todo creo yo las personas que son de allá del sur, de Chubut y demás, porque bueno, creo que hay más posibilidades de que si existe algún testigo sea de allá. Y bueno, y esperemos que si alguien vio algo que sirva, algo que dé información concreta, se anime y hable, porque como les decía, estas familias necesitan recibir una respuesta. Bueno, vamos a seguir hablando del caso de Loan Peña y hoy les traigo no una actualización en sí, sino más bien una especie de repaso que vamos a empezar a hacer sobre todo lo que pasó o lo más importante que pasó en el caso desde que Loan desapareció hasta hoy, en el contexto de que, como sabemos, no queda nada para que se lleve a cabo la primera audiencia
de este caso, como se va a iniciar un proceso en donde creo que estaría bueno o sería importante que tengamos fresco, por así decirlo, todo lo que pasó en este caso para que podamos comprender mejor lo que va a ir pasando en el juicio, que obviamente lo vamos a seguir y lo vamos a analizar, qué declaran los implicados, los testigos y demás. Nos quedan más o menos unos poco menos de 2 meses para que sea la primera audiencia, así que bueno, creo que tenemos suficiente tiempo como para ir repasando qué fue lo que sucedió, lo más importante que sucedió en todo este caso y, como les decía, tener bien nuestra memoria para cuando inicie ese proceso. Por ende, vamos a empezar. No les voy a estar contando cómo fue el momento de la desaparición en sí y demás. Por un lado, porque creo que todos lo saben. Y por otro lado, porque ya hice un video básicamente hablando en detalle sobre cómo fue ese día. Por ende, seguramente cuando les saque el clip de esta parte específica, se los voy a adjuntar a ese fragmento. No obstante, ahora vamos a pasar directamente a lo que sucedió los primeros días de investigación. Ya en el segundo y tercer día estuvieron pasando muchas cosas importantes que hoy en día también son relevantes. Por ende, es necesario como repasarlas. Así fueron algunos de los primeros avisos que se dieron en los medios sobre la desaparición de Loan. Estas son imágenes de la búsqueda desesperada de Loan. Se activó la alerta Sofía para difundir la imagen de este chiquito de 5 años que ahora vamos a ver en pantalla. Este es el momento en el que parte de la búsqueda que se está realizando. El jueves estaba ahí en un campo, en un paraje rural, en Corrientes. Estaba jugando. Tiene 5 añitos Loan Danilo Peña. Estaba jugando ahí en el campo y de pronto desapareció, lamentablemente, desde el jueves. Claro, sabemos que en realidad no fue tan así todo, no es que él estaba jugando y desapareció. El contexto, como vimos, fue diferente. Pero claro, estos son los primeros avisos que estaban dando los medios. Como vimos aquí, este es el día 15 de junio y Loan desapareció el 13, o sea, apenas habían pasado 2 días. Estas son las primeras noticias que salieron y al día siguiente ya como mucho esto explota literalmente en todos los medios. No se sabe nada. Vamos a... Por acá tenemos el cartel de la alerta Bruno, Sofía. que es periodista de FM San Roque en Corrientes. A ver si lo tenemos en línea para... Ahí lo estamos conectando. Hola, Daniel. Y quienes hablaron durante los primeros días tras la desaparición fueron algunos de los familiares de Loan, que hoy en día es bastante interesante ver qué fue lo que declararon, qué fue lo que comentaron, ¿no? En ese momento. Yo creo que está sano, él es muy fuerte, dijo su hermano Mariano, quien participó activamente en los primeros operativos de búsqueda que se hicieron en la zona. Veremos por dónde nos guían los perros para encontrarlo. Va a estar todo bien. Sí o sí tenemos que tener alguna novedad. Se habló muchísimo sobre el hermano de Loan. Vamos a estar viendo en detalle todo lo que sucedió alrededor de él en los siguientes videos, claramente, pero es importante que vayamos recordando, ¿no?, estas primeras declaraciones. Cómo fueron los comportamientos iniciales de todos los familiares ante el hecho. Además, se comentaba en los medios que el hermano de Loan, los padres y demás no perdían la esperanza de encontrarlo con vida. Finalmente pusieron que el hermano sostuvo: no descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito es muy fuerte. La madre de Loan también se pronunció durante estos primeros días de búsqueda y dijo lo siguiente: dicen que él quiso irse con su papá, que agarró una naranja y empezó a caminar. Él no conoce el camino y cuando ellos se dieron cuenta ya había desaparecido. Loan no sale solo, capaz alguien lo vio solito y lo agarró. ¿Qué diferencia que hay aquí entre lo que opina la madre y el hermano? El hermano como que se lo ve muy seguro, ¿no? De que no, que Loan va a estar bien, que tenemos esperanza. En cambio, la madre desde un principio se mostró bastante preocupada por su hijo. Y como comenta ella aquí, considera que alguien lo levantó y además se la ve con bastante desconfianza en relación a lo que le dijeron que había pasado, que Loan había querido irse por su propia voluntad para volver con su padre y que ahí capaz se perdió. Ya vamos a ver, les voy a estar mostrando algunos videos de la madre apenas sucedieron los hechos, ¿no? Ahora, el día siguiente a la desaparición de Loan, es decir, el día 14 de junio,
fue cuando pasó esto de que se encontró uno de sus botines en el barro. En ese momento decían que era una zapatilla, no un botín, pero bueno, a esta altura sabemos que en realidad era un botín. Y la nota publicada, como les comenté, el día 14 de junio, dice lo siguiente: ¿Dónde está Loan? Hallaron una zapatilla en el barro y sería el del niño desaparecido. Por acá tenemos la foto, esta famosa foto que trascendió de cómo fue el hallazgo, y dice lo siguiente: la búsqueda del niño correntino de 5 años Loan se realiza contra reloj en la zona de Montes, en la localidad 9 de julio, donde el pequeño desapareció ayer en la siesta. Esta tarde medios locales informaron que los policías y las personas que están llevando adelante el mega operativo de rastrillaje hallaron una zapatilla en un sector de barro en la zona de búsqueda. Interesante ver cómo se planteó esto desde un principio, porque no fueron los policías en sí los que encontraron la zapatilla. Quizás muchos ya lo sabrán, pero bueno, vamos a estar viendo más adelante qué fue lo que se descubrió. Dice: su padre le confirmó hace instantes a los colegas de Radio Sudamericana que es del niño, es decir, que el botín sí le pertenecía a Loan. Se renuevan las esperanzas de encontrar al pequeño Loan después de que la policía encontró una zapatilla del niño dirigiéndose hacia la zona de la rotonda. La misma se hallaba introducida en el barro y también se pudo visualizar una huella del infante. El equipo de canes y cientos de personas siguen rastreando el lugar, se comentaba. Por acá hay un video, parece, de más o menos cómo fue cuando llegaron los policías allá y todo eso tras el hallazgo del botín. Y dice: la preocupación es que con el correr de las horas el niño puede deshidratarse y desvanecerse solo en el lugar. Pensando obviamente ahí que Loan efectivamente se había perdido, ¿no?, en medio del campo. Por acá tenemos el video que les decía que les iba a mostrar de la madre de Loan apenas sucedieron los hechos, y es justamente de cuando se encuentra la zapatilla y ella confirma de igual manera que era la de su hijo. ¿Es la zapatilla? Sí, es la zapatilla. ¿Usted puede hablar con el fiscal hoy? No sé, no estoy bien para hablar con él. ¿Pero usted le transmitió que quería que busquen en 9 de julio a las autoridades? Sí. ¿Qué le dijeron? No, le dije que busquen, o casa por casa mejor, así, o para allá, así. ¿Sigue pensando que hay que hacer esa búsqueda? Sí, sigo pensando. En su sentimiento y corazón de mamá, ¿qué piensa que pasa con Loan? Yo pienso que le llevaron y está ahí, está. Seguro que está. Bueno, ¿usted va a quedar por acá? Acá no estoy. Bueno, Sí. Gracias, María. No. Se la ve, ¿no?, claramente muy angustiada ella. Y no solamente este video, sino otras cosas que sucedieron a mí me llevan a pensar que los padres de Loan realmente no tienen nada que ver con lo que pasó. Sé que hay muchísimas personas que dudan o sospechan de ellos, pero yo la verdad siento que ellos en verdad no están implicados. Pero bueno, ya vamos a estar viendo más en detalle qué sucedió en torno a los padres con el correr de los días y de los videos, ¿no? El día siguiente al hallazgo del botín, es decir, el día 15, cuando Loan llevaba más o menos, redondeemos, 48 horas desaparecido, salió la noticia de que se había demorado a 3 personas, que habrían sido las últimas en ver a Loan. No obstante, no los detuvieron ni los imputaron por haberlo sustraído en sí, sino que desde un principio se comentó que a estas 3 personas las habían imputado por el delito de abandono, por haber sido quienes tenían que cuidar bien a Loan. Tomó esta decisión además porque el padre declaró que él no los había autorizado a que se lleven a su hijo. En un principio no se dieron muchos detalles de quiénes eran estas personas detenidas, no trascendieron como los nombres específicos, pero sí se dijo que se trataría del tío, de uno de los tíos de Loan, y una pareja amiga de este. Ya los que conocen el caso estarán suponiendo qué personas son, pero bueno, aquí vamos a ir por partes. A pesar de que estas personas, según el padre de Loan, se lo habían llevado al niño sin su autorización, él comentó que eran ellos como de confianza para la familia, que siempre solían estar en la zona. También trascendió ese mismo día esta noticia que decía que un perrito se habría convertido en el testigo clave del caso. Y decía lo siguiente la nota: aparentemente un pequeño perro negro con patas blancas, que supongo será este, se habría ido con el niño de 5 años, que es intensamente buscado, pero regresó solo a la zona de 9 de julio. Pero
Pero como que no se comenta más nada de esto. De hecho, no recuerdo que haya trascendido mucho este tema del perrito. Vamos a ver si salieron nuevas noticias o si solamente fue como algo que, no sé, una noticia falsa o algo que empezó a trascender que en realidad no había pasado. 2 días después, el día 17, se comentó que los investigadores habían encontrado huellas compatibles con los botines que llevaba Loan. O sea, esta vez no se trató del hallazgo del botín en sí en el barro y las pisadas, sino que además, según se comentó al menos en este día, se encontraron más huellas en una zona de sendero de tropa, dice, donde habitualmente suele andar el ganado vacuno y es de muy difícil tránsito para las personas por la dificultad del terreno, decía. En total se comentó que serían 3 huellas encontradas, una que era bastante clara y las otras 2 algo difusas. Esta zona donde fueron halladas estas huellas y donde les comenté que solía andar el ganado y demás, se dice que está ubicada a unos 2,5 kilómetros más o menos del Naranjal desde donde Loan desapareció y a 4 kilómetros aproximadamente de la casa de la abuela Catalina. Para el siguiente día, como les decía, esto ya empezó a explotar totalmente en los medios y los Graf decían cosas como lo siguiente. En minutos se indaga a los detenidos. Recordemos que vimos que habían detenido a 5 personas, entonces este día iban a empezar las indagatorias. Además empezó a comentar de que habían dictado prisión preventiva para estas 3 personas y que empezaba a crecer la hipótesis de que en realidad el niño habría sido secuestrado. En este contexto salió a hablar la abuela Catalina, la abuela de Loan, dueña de la casa donde sucedió ese último almuerzo, y comentó de que capaz se habrían llevado al niño por ahí como una posible venganza. ¿Los escuchan ustedes? Sí, se van a voz, hacer la voz. Sí. Ella, ¿tu nombre, abuela? Catalina. Nos encontramos con Catalina, la abuela... La abuela de Loa. Por primera vez vino a visitarme y para la desgracia desapareció. Estoy llorando por el viaje que le puedo retocar. Eso es todo. Pensando día y noche ni duermo por él. ¿No sabés qué pasó con Loa? Y no sé qué pasó con Loa para que me hagan desaparecer. Uno dice una cosa, otro me dice otra cosa y no sé cuál es la verdad. Sí, señor. Estamos pasando así un día muy triste bajo correr. Porque quiero que se recupere, ¿verdad? Que venga, que esté conmigo un día más para que le conozca bien, que era un chico que nunca vino a mi casa. El padre me dijo que quería venir y le dije que le traiga y justo vino a esta desgracia. Yo a todos mis nietos les quiero, como mis hijos, pero como no estamos cerca, no quieren salir del campo y allá le traen un día y bueno, este vino por primera vez del campo y se fueron. Me acuerdo de esa declaración que los padres de Loan dijeron que él insistió en ir ese día con su padre a la casa de la abuela y por eso lo terminó su padre llevando, pero originalmente no estaba planeado en sí que Loan vaya. Gracias, Catalina. Bueno. Primera vez que vino a visitarme y bueno, estuve con él y hasta que comimos todo y de las 2 de la tarde desapareció. Después de las 2 de la tarde se le por todos lados, acá una sola vecina tengo, pero a ellos también que si nos pareció por ahí nada que ver, salieron a acompañar a buscar por todos los campos, ella a caballo como están de aquí, por donde no pueden entrar dentro de los campos a caballo, están todos de aquí. Todos por los montes ahí y por ahí, con nosotros la pisadita que se iba para hacia la ruta. Y el trasadito, y bueno, eso me contaron porque no me trajeron a nada de eso. Porque están rebuscando los campos. Pero venga, habla de contradicciones. ¿Qué contradicciones? Porque no, pues no sé, ahí no sé. Que puede haber habido alguna mala onda por ahí. ¿Crees que alguien de la familia le hizo algo a Loa? Sí, muchos años, todos los hijos mayores de mi hijo ya tienen su familia aparte también y todo, pero están todos juntos ahí en la misma casa. Y bueno, salieron de ahí. ¿Qué pasó con tu nieto? Vos, desde tu corazón de abuela, ¿qué pasó con Loa? Y no sé qué pasó con Loa para juntarse con los otros que estaban y se fueran a tomar antes. Y de ahí desapareció. Ahora yo lo que le dije, porque él por primera vez vino y el otro viene más, pero siempre. Ustedes le corrieron a él para que decían, no, dice, nosotros no le corrimos. Pero yo tengo de parte de que se erraron y que le corrió al otro y agarró otro camino, como decir, ahí cuatro de monte y bueno, ahí se desapareció. Porque agarró otro, como decir, agarró otro, como no conoce por acá, ¿viste? Agarró otro camino. ¿La primera vez? Y para acá agarró para el monte. ¿Y por qué no vino antes Loa? ¿Había algún problema en la familia? No, porque no le traía porque era chiquito. Tiene que venir con uno más cuidado. ¿Es cierto que vos tenías problemas con la mamá de Loa? No, no tengo problema con nadie. ¿No tenés problema con nada? ¿Sabes qué? Yo tengo problema conmigo, que yo soy una persona delicada, tengo mi edad y bueno, como me he criado, mi madre me ha criado con este.
Y bueno, si ella no me respeta a mí, como yo le hago. No quiero que le juegue ni a mi hijo, pero creería que pasa eso. En mi sentido está eso ahora. Yo para mí que ella le está traicionando a él y bueno, se está vengando el otro por ella. Que esa persona le está teniendo es para vengarse. Se harán el bravo, dice que soy yo. ¿Quién es el otro? Ay, mira, el 9 de julio yo nunca avisé, me voy a buscar las cosas, pero no, fíjate. Venganza hablado. ¿De qué venganza hablas, Catalina? Y bueno, de que tenga que no darle lo que él quería y qué sé yo. Y sí, para a lo mejor le dio dinero y la otra no le quiso dar. ¿Pero quién? Ese que no sé, mira, yo si sabía te digo fulano. Porque está en el pueblo y hay tantas personas que a uno le da su dinero y ya te la ¿El padre de Loban o el tío de Loban? ¿Alguien le debía plata? ¿Es un problema de plata? Y bueno, a los todos los hijos trabajan. Y está, bueno, yo digo eso, dice, como está teniendo un día el 9 de julio, dice que están por y a la ahí, ya sé, todos los muchachos que trabajan juntan su dinero para. Y a lo mejor la madre está cuidando, como decir, siempre con mamá, andaba guardando, pero no sé, que diga conmigo que yo estoy hablando de ella, pero estoy llorando por el Loban que desaparece. Como que ella quiere dar a entender de alguna forma que capaz se trató de una venganza, pero no puede especificar o no quiere especificar de parte de quién, ¿no? Habría venido esa venganza o algo así, es lo que entiendo. Quiero que aparezca, pido a Dios y a San Antonio de Padua, que es de los palos perdidos, que me devuelva solo o no? a la guerrita. Mira, te pregunto, Catalina, ¿vos le crees al tío que dice que el nene desapareció solo? Y bueno, dice que desapareció solo, pero no sé. ¿Cómo crees esa versión? No creo todo, porque acá en este monte anda, ¿sabes? Que nadie, no hay más para solo en una casa ahí, que trabaja nadie en su casa y bueno, yo en mi casa y Ay, ¿vos tenés otros familiares acá viviendo en la zona? personas que andan por ahí porque lo... Algo. Sí. Porque es un camino que transita, que pasa por los lados, pero no transita más nadie para acá y no todo claro. Los que están por dentro del campo es los que vienen a ver animales, eso a los campos, a sus animales. A las 2 de la tarde salió. ¿Crees ¿A qué que hora aquí volvieron? en esta zona, en algún aljibe o algo, Bueno, anoche tuve ese palpite porque estaba la policía buscando con un perro. Y yo le dije que acá cuando entró andaba todo, le dije, ¿qué se quiere decir con eso? ¿Busca qué? Me dijo una persona, pero no me dijo a quién, Después nomás a mi hija me dijo, que hay uno que anda que yo no le conozco ni nunca escuché el nombre. ¿Y tu patito le dijo a la policía que busquen en algún aljibe? Y si es que así, no sé, puede andar de día como puede andar de noche. Exactamente. Esto que yo digo acá me está gastando todo, no sé de mi familia que tengo, mi hija, mi sobrina, eso todo. ¿Y qué te dicen tú? Hoy. Yo llamé, bueno, después nomás sigue buscando con un perro. Mi madre. A las 2 de la Ay, no todo claro. Los que están por dentro del campo es los que vienen a ver animales, eso a los campos, a sus animales. A las 2 de la tarde salió. ¿Crees ¿A qué que hora aquí volvieron? en esta zona, en algún aljibe o algo, Bueno, anoche tuve ese palpite porque estaba la policía buscando con un perro. Y yo le dije que acá cuando entró andaba por todo, le dije, ¿qué se quiere decir con eso? ¿Busca qué? Me dijo una persona, pero no me dijo a quién, Después nomás a mi hija me dijo, que hay uno que anda que yo no le conozco ni nunca escuché el nombre. ¿Y tu patito le dijo a la policía que busquen en algún aljibe? Y si es que así, no sé, puede andar de día como puede andar de noche. Exactamente. Esto que yo digo acá me está gastando todo, no sé de mi familia que tengo, mi hija, mi sobrina, eso todo. ¿Y qué te dicen tú? Hoy. Yo llamé, no sé, porque por ahí hay que le encanta a la persona. Y me dice que no está lejos, que está cerca, sino como le está deteniendo esa persona que no está entregando. Yo quiero saber quién, le dije yo que me haga saber cómo se llama y todo me dijo hasta ahí, no podemos calcular bien todavía. Está hablando de alguna persona. Alguna vidente, creo. Chicos, ustedes... No, preguntarle si la saben escuchan, que están el llevando piso. adelante algún tipo de rastrillaje en esos dos pozos. ¿Qué son esos dos pozos? Hola, chicos, ustedes nos escuchan. Nosotros te escuchamos. No sé si vos nos escuchás a nosotros, sale, Bien. si tenés posibilidad. Ahora sí, la comunicación. Sí, la comunicación se torna Es difícil, pero continúa con la preguntarte. entrevista, por favor. Sí. Preguntar si saben esos dos pozos. Sí, porque está súper interesante, porque bueno, como vimos aquí, se está tratando de implicar como a dos pozos, ¿no? Pero ahora supuestamente ella va a contestar de qué se tratan esos ¿Por qué pozos. los están en este momento inspeccionando? Yo también habla. Te pregunto, abuela, ¿por qué crees que esos dos pozos que ahora está investigando la policía, ¿por qué están ahí? No sé por qué tanto vienen a investigar acá cuando yo no le pregunto a nadie. Viene mi hija y nadie más, otro así conocido que viene donde pasa, están saludándome y pasando todo como soy de edad. A veces algunos se da por cuidado o por ver cómo estoy. ¿Y quién de tu hija es la que vive? La que Sí. tiene mi hija, la casa acá 9 de julio, la vecina.
Laudelina. Laudelina Peña, pero el apodo es Chicha. De apodo. Chicha, entonces, Laudelina es la que siempre viene a visitar. Esa, la Laudelina, la Chicha. Y ahí está una vez que ¿Ella quedó conmigo. sospecha de la chicha? Que ¿Sospecha de la veces yo Laudelina o no no? me conmigo y después lleva al otro día. Porque tiene chiquito en la escuela y uno chiquito y otra grande que está en la hija. Te pregunto, ¿vos sospechás de Laudelina o sospechás de alguien de tus hijos que pudo haberle hecho algo a Loa? No, la Laudelina estuvo acá porque estaba de 9 de julio que vino a pasar conmigo la siesta, a comer conmigo, que quiere comer pollo de campo. Entonces le agarré y maté los pollos y hice nuestro pan, un tallarine y nosotros vimos en esa todavía. Ay, no me gusta escuchar que diga que mataron los pollitos. Perdón. Pero claro, lo que pasa es que es muy difícil de por sí que una madre no defienda a su hija. Es muy difícil. Hay casos, obviamente, pero la mayoría de las veces, por más de que sea muy evidente, los padres tienden a defender a los hijos. Todo demás valió mayor, ¿no? Y ahí después el padre quedó conmigo a la mesa y esa la cavidad, como digo, mi parienta, y quedamos a hablar ahí, después salió y como que ella ya se dijo. Y viene mi hija que va a Magdalena, que estaba queriendo ir. Y ahí el otro no se le llama, le dijo que perdió una criatura fulana, vení, chicha. Bueno, corrió la Preguntale a la Catalina si Laudelina en algún momento sale con el grupo. no sé quién, porque andaba con la mujer y los dos sobrinitos y la hija. ¿El Ramírez llega a visitarte? Era la mía y una visitante porque quieren comer pollo de campo, por la comida. Pero venía siempre. Siempre. Hay veces que vienen de todos los conformes, cocinan a comer acá porque les gusta la comida de campo. Preguntale. Porque Antonio, el marido de Laudelina, también siempre venía. Siempre, sí, y bueno, él siempre estaba porque está con la mujer y eso. ¿No sospechás, Antonio? Bueno, yo no sé, porque no sé porque es un tipo mano larga. ¿Cómo? ¿Qué? Yo tanto pasé vergüenza, a veces yo el otro día porque había robado tenerito, estaba preso y bueno, ahora que esto, ¿verdad? Estuvo preso, claro. Antonio estuvo preso. Estuvo preso. Tenerito. Antonio Benítez estuvo preso, el marido de Laudelina, por robar unos cabritos, dice aquí. Entonces, para vos, Antonio, El marido de Laudelina sería la hija de la abuela Catarina, por ende tía de sangre de Loan, ¿no? es un tipo tonto que hace pasar vergüenza. No, mi hija es la que sonda para meterse con este tipo, sin que preguntado. Pregúntale a Catalina si ella sabe si Antonio se cambió de ropa en algún momento. Se fue a cambiar de ropa y regresó. No sé también si nos sospechamos de él porque... Te pregunto, abuela, ¿vos le viste a Antonio que se cambió de ropa un rato después? Si vino con una ropa y después esa misma tarde después cambió y vino con otra. Y sí, porque se va a traer para bañarse y cambiarse, claro. Pero hasta ahí no he visto que sí se cambió esa tarde, pero... Se fue para bañarse y cambiarse. Capaz que no, porque vino allá que se perdió la criatura ya. A mí lo que me hace ruido es la palabra que utilizó Catalina. Es algo de venganza. Ahí no lo lograron matar. Pero no sé. Yo luego... ¿Por qué hablas de venganza, abuela? ¿Quién se pudo haber querido vengar? Capaz la madre de... ¿Cómo te digo? ¿La madre de quién? No entiendo acá. La madre. ¿Por qué la madre de Loan no estaba ahí? ¿No es querida por Catalina, por la familia? Aparentemente no hay una demasiado buena relación, pero no queda claro. Si hay manera de preguntarle estas dos cosas, ¿sabes? Ella no puede. Escuchando, tranquilo, para que Sí, la voz. a ver, Primero, ¿cuántas ya lo personas fueron al confirmó. monte? Sí, ¿Cuántas ya. personas fueron al monte? Laudelina fue con Loan a buscar naranjas al monte. Y la otra cuestión, ¿quién llamó Se juntara con ella, pero bueno, como el amor es loco. para avisar que Loan había desaparecido? Aparte, para vivir. Para Pedro, era su casa aparte. Y el José, el enemigo, después se buscó con ella y hizo su casa y uno se una vez uno. Pero él trabajaba por afuera, trabajaba con los ¿Vos me dijiste recién que crees que María, la mamá de Loan, lo engaña a tu hijo, a José? No sé, no sé. Muchas cosas que no quedan claras. Tal cual, opino lo mismo. Muchas cosas que se dijeron en esta primera entrevista que no quedaron muy claras. Perdonen si se las dejé tan larga, pero es que estaba muy interesante, la verdad. Y como les decía, siento que es importante que reveamos, recordemos estas primeras declaraciones que se hicieron. Bueno, entonces, mientras todo esto sucedía, como les comentaba, se hicieron las primeras indagatorias a estas 3 personas detenidas por lo de Loan. ¿Qué fue lo que declararon originalmente en ese momento? ¿Y qué hipótesis se reforzó en base a su declaración? Bueno, vamos a estar viendo eso ya obviamente en una siguiente parte con muchos más detalles de lo que fue pasando con el caso de Loan durante todos estos días que siguen. El día 13 de junio de 2024, como todos sabemos, Loan desapareció sin dejar rastro. Luego a eso le siguieron más de 500 días de misterio, búsquedas fallidas y un país entero preguntándose en dónde está Loan y qué le pasó.
A más de 1 año y medio de la desaparición de Loan, una niña pequeña se presentó ante la justicia y pronunció una frase que te hiela por completo la sangre. Mi papá enterró a Loan en su patio. ¿Por qué tardó tanto tiempo en hablar y en dar un testimonio tan importante? Según las fuentes, la pequeña vivía en un clima de terror absoluto. Se reveló que fue amenazada con ser secuestrada si se atrevía a repetir lo que había visto o escuchado sobre el destino de Loan. Para entender quién es este papá de la niña mencionado, tenemos que volver a hablar de una persona en particular, de Jorge Bertón, el hijo de Callaba, del cual tanto estuvimos hablando en estos días, porque como sabemos su esposa fue a declarar recientemente. Se dijo que la niña es hija de un amigo de él. Como les dije, Bertón ya estaba bajo la lupa de los investigadores, no solo por lo que sucedió en estos días, sino por otros comportamientos muy extraños que tuvo, como por ejemplo, cambiar sus versiones sobre qué vehículo utilizó los días posteriores a la desaparición de Loan, vendió además su camioneta de forma apresurada y cuando él entregó el celular a la justicia tenía todo su historial borrado. La investigación por el caso de Loan ha sido un camino muy difícil desde el principio. Se han manejado muchísimas teorías, desde un accidente encubierto hasta un caso de trata, pero nunca se encontró a Loan ni con vida ni tampoco a su cuerpo, digamos. En este caso, hoy en día hay 17 imputados, incluyendo los familiares de Loan, como por ejemplo su tía Laudelina, un policía, como ya sabemos, acusado de intentar desviar la investigación, e incluso también un falso agente de la CIA conocido como el americano, el famoso americano. Parecía que existía una especie de pacto de silencio entre todas estas personas, inquebrantable, porque literalmente a más de 1 año y medio de los hechos, ninguno se quebró, ninguno habló, dijo nada. Pero este nuevo testimonio de la niña podría ser la grieta, digamos, que finalmente empiece por romper ese pacto de silencio. ¿Qué va a pasar a partir de ahora entonces? Se dice que la justicia está actuando con muchísima cautela debido a la edad de la niña. Pero ya se está evaluando tomar ciertas medidas urgentes, como hacer posibles allanamientos y peritajes en los terrenos vinculados a este círculo cercano. De esta forma, Argentina despertó e inició el 2026 con esta especie como de mezcla entre horror y esperanza. Horror por lo que la niña declaró y esperanza por el hecho de pensar que capaz se pueda esclarecer un poco el caso de Loan. Como sabemos, el próximo 27 de febrero de este año se llevará a cabo la primera audiencia del juicio oral por lo que le pasó a Loan, donde se definirá quiénes serán los testigos y qué pruebas se utilizarán para intentar llegar a la verdad. Vamos a ver entonces qué pasa tras este testimonio, que de todos modos no es la primera vez que sucede algo similar. Yo recuerdo al menos haber visto, leído en algún momento que un niño declaraba lo mismo, que había visto cómo enterraban a Loan, pero eso medio que quedó en la nada y ahora aparentemente vuelve a surgir. Así que sería importante que se lo tome en serio, obviamente, y que se realicen estas medidas, como les estaba comentando, esto que se está considerando de hacer allanamientos, pericias nuevas, etcétera, etcétera. Así que nada, está muy movido este caso en estos días. Vamos a ver cómo continúa todo. Vamos a continuar hablando del caso de Valeria Márquez y para hoy les traigo una actualización demasiado interesante. Así que si quieren siéntense, pónganse cómodos, pero a la vez presten muchísima atención porque lo que vamos a ver hoy es demasiado importante. Les voy a estar mostrando unos análisis que se hicieron de lo que fueron las sombras del momento del crimen de Valeria y las conclusiones a las cuales se llegaron en base a esas sombras, a los comportamientos, a qué personas son y quiénes estarían aparentemente involucrados. Es un video bastante interesante. Si bien son cosas que ya se habían publicado hace un par de meses, yo la verdad no las había visto, pero nada, me parecieron sumamente interesantes, por eso decidí traérselas. A modo también de complemento de estos videos que estamos haciendo, donde analizamos la voz de Erika, qué se dijo exactamente en ese último en vivo y demás. Bueno, a estos videos los subió la cuenta de TikTok de Liz Galarza. Obviamente la menciono para darle todos los créditos,
porque aparentemente ella es criminóloga, entonces en base a su trabajo y a su conocimiento profesional pudo analizar un poco la situación, este momento de las sombras, de cuando sucedió el hecho de Valeria, pero también los comportamientos, ¿no?, de las supuestas personas implicadas, como para llegar a una deducción. Por acá tenemos un poco el contexto, ¿no? Como sabemos, durante el último en vivo de Valeria, ella se encontraba hablando con Erika antes de que llegue el repartidor. Y justamente estaban hablando de él. ¿Se acuerdan que decían, y cómo era y no sé qué? Erika le estaba narrando un poco cómo había sido la situación donde supuestamente llegó el repartidor. Antes de que vaya Valeria, le decía, no, que vino así, me preguntó esto, aquello. Bueno, ese era más o menos el contexto. Y mientras hablaban de eso fue que llegó finalmente el que sería el último repartidor, el sicario específicamente. Y más o menos, si nos ponemos a pensar y se analiza un poco en estos videos, Valeria se encontraba sentada, ¿no?, ahí en una de las mesas, cerca donde se hacían las uñas, y al frente habían otras mesas más, otros asientos. Y se piensa que Erika de igual manera estaba sentada en una de esas sillas, más o menos enfrentada o en diagonal a Valeria, cuando llegó el sicario. Vamos a decirle el último repartidor para no estar censurando tanto todo el tiempo. Ya viene. Ahí se puede escuchar claramente a la voz de Erika antes de que Valeria diga ya viene, porque estaban hablando ellas. Y en ese instante, ahora aquí con la imagen oscurecida y en blanco y negro, se puede notar como una sombra. Vamos a volverlo un cachito. Ya viene. Ven que ahí se ve la sombra justo cuando Valeria dice ya viene y Erika contesta sí. Hola. Sí. Por acá, por este lado, volvemos a ver otra sombra que podemos creer es del último repartidor también. Y ahí, claramente, como está marcando la flecha, hay más movimientos. En todo este proceso, desde que el repartidor dice, Valeria, y Valeria se dispone como a silenciar el live, hay como ciertos movimientos y acordémonos que se escucha como si fuera que él dice vamos o algo así. Pero ¿qué serían esos movimientos de las sombras? Bueno, aquí se explica en el video. Dice, la persona sentada se levanta y se posiciona al lado derecho nuestro. ¿Y quién era esa persona sentada? Bueno, Erika, como les comenté. De hecho, no me acuerdo si era en este video o en otro que vamos a ver, se escucha un sonido como de una silla también, como que no solamente se ve la sombra que podría denotar que alguien se levanta, sino que se escucha a la vez un sonido como de silla, como así, ¿no? Como si alguien se estuviera levantando. Justo en el momento cuando el último repartidor llega y dice, vamos. Ahí obviamente es el momento cuando pasa todo, pero bueno, se censura lógicamente, ¿no? Dice aquí, las dos personas estaban paradas una al lado de la otra y se refleja en la pared. Es decir, que podríamos pensar que el sicario, el último repartidor, estaba parado al lado de Erika. Por ende, Erika se tendría que haber levantado cuando llegó el hombre y haberse posicionado al lado de este. Y por lo que podemos ver, las sombras claramente demuestran que hubieron movimientos grandes, no era una cosa chiquita como que el repartidor haya sacado, ya sabemos que escondido, no, hubieron movimientos grandes. Y después los ojos de Valeria van a confirmar esto que les decía, que Erika fue la que se levantó de la silla y se puso al lado del repartidor, ya vamos a ver eso, pero ahora se los voy a dejar este video todo de corrido para que lo puedan ver detalladamente ustedes y sacar sus propias conclusiones. ¿En serio?
Ya viene. Hola. Sí. Finalmente todo termina con este mensaje que dice: la sombra de la derecha se mantiene quieta y asegura que la víctima esté sin vida. Rápidamente aparece Erika, porque como sabemos, en ese segundo Erika se acerca para apagar el live con una frialdad absoluta, como si siempre hubiese sabido qué iba a pasar, ¿no? O qué había pasado. Y estas sombras, este análisis de las sombras, podrían confirmarnos eso, que Erika sabía todo y que se paró, se puso al lado del repartidor, porque lógicamente era consciente de lo que estaba a punto de suceder. Y por eso también tuvo esa mirada tan fría, tan distante al momento de apagar el live. Ahí está lo que les comentaba del movimiento de la silla, que se escucha el sonido, pero según se comenta aquí, también se oye la voz de una mujer luego de que el repartidor dice vamos. El movimiento de una silla. Alguien se levantó, que estaba sentado, o movieron un mueble, pero algo lo movieron ahí. ¿Qué había ahí? El shampoo bowl. Estaban las sillas. Y en el área de recepción, ¿qué había? Una silla, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes la distancia que había de la voz y de la víctima? Ahora tengo mucho más razón. Ahí movieron una silla. Alguien se levantó, movieron algo, pero es de una silla. Y eso yo se los voy a garantizar, tanto así que voy a dejar al final de este video ese fragmento para que ustedes puedan apreciar el sonido. Que tienen que usar auriculares con interrupción de sonido. Que no se escuche ningún sonido externo. Y ustedes puedan apreciar que antes de que se escuche el clic en el celular de Valeria, se escucha la silla. Que alguien se levanta, se movió esa silla. Yo dije de las sombras, y dije que habían dos sombras frente a ella, y ella estaba observando. Conforme a la teoría de la fiscalía, había alguien afuera esperando. No entró. Sí dije que hay un punto ciego en el lado izquierdo, porque yo utilicé exactamente la dirección exacta, el lugar donde exactamente ella se encontraba, en la posición correcta por el efecto espejo. Y el punto ciego estaba en el lado izquierdo. Sin embargo, cuando se abre la puerta, no se ven dos sombras entrando. Y no se ve que abren dos veces la puerta de la estética. Y quiero que graben esto. Y se los estoy diciendo. Se levantó alguien de una silla. ¿Quién estaba en ese momento? Hola. Sí. Sí, prestamos mucha atención y siendo conscientes de que se puede tratar de una silla, siento que se súper escucha el sonido, ¿no? No sé si ustedes lo llegan a escuchar, tienen que usar auriculares obviamente, pero sí, o sea, sabiendo más o menos lo que pasó, siento que se distingue que es el sonido de una silla. Pero no solamente son las sombras las que nos dan información sobre lo que pasó en ese momento, sino también otros comportamientos de la propia Valeria y su mirada, como les decía. Ella se encontraba asustada, ya ella estaba ansiosa, ya ella estaba tensa, ya ella estaba preocupada, mucho antes de que llegara el repartidor. Y todo eso lo pudimos haber observado nosotros, ¿verdad?, a través de los otros videos que se compartieron. Al llegar el repartidor, en su rostro se nota el miedo, el terror que había en ella.
Otra cosa que hay que tomar en consideración, ella pudo haber caído en un estado de shock si la persona, aunque esté en un estado de shock, puede girar su mirada, mas no moverse, ¿ok? Hay diferentes tipos de reacciones en el cuerpo de las personas. Y en el caso de ella también, a ella la acorralaron prácticamente. Porque yo digo que fue acorralada, porque el espacio donde ella se encontraba no era tan amplio para ella levantarse, salir corriendo o huir con mayor rapidez. Esto sucedió en cuestión de 36 a 38 segundos, ¿ok? Entonces, si tomamos en consideración que estaban esas dos personas paradas frente a ella, ¿ok? La silla, el peso de la silla donde ella se encontraba sentada y el espacio pequeño que había entre la pared, la mesa de donde se hacían las uñas, era pequeño. Y aún ella metiéndose debajo de la mesa, ahí difícilmente se podía salvar. ¿Por qué? Estamos hablando de una mesa de cristal. El espacio que había en la parte de atrás, en la parte del lado era pequeña, en la parte de atrás sí había espacio, pero al mover la silla la iban a agarrar como quiera. Como quiera, ella no se iba a escapar. Supieron cómo hacer las cosas y cómo atacarla, en qué momento hacerlo. Claro, porque era algo que hablábamos mucho, ¿no? De que buscaron que ella estuviese en Blossom. Siempre hablamos en este canal como que quisieron que ella se encuentre en una situación más vulnerable, que no esté en la protección de su casa, que ya de por sí a su casa era difícil de acceder porque se dice que era dentro de un barrio privado, pero además ahora se suman estas cuestiones que están mencionando ella aquí en el video, ¿no? De que Valeria estaba posicionada de una forma muy conveniente, en un espacio muy reducido, donde difícilmente se iba a escapar. Espero que ustedes lo puedan comprender. En la parte de atrás se encontraba a cierta distancia la escalera que conducía hacia el segundo piso donde hacían las pestañas. Y si en efecto había otro espacio donde había como un pequeño pasillo o espacio abierto que ella podía salir, pero volvemos a lo mismo. Ella estaba en un área de una estación de uñas y el espacio que había para ella difícil. Claro que ella estaba asustada. Sin embargo, lo que yo te expliqué acerca del estado de shock, tal vez sí, en este caso, ¿verdad? Yo puedo argumentar lo siguiente, y es que en su mirada se notó, además de estar fijando su mirada hacia dos personas, sí hubo decepción, sí hubo tristeza. Esto me destrozó el corazón de escuchar, porque claro, si pensamos que en ese momento Erika se levantó de la silla y se puso al lado del repartidor, ustedes imagínense qué habrá pasado por la mente de Valeria en ese instante, en esos pocos segundos. En un principio, evidentemente, no debió haber comprendido mucho, pero sobre que ella ya estaba nerviosa, a ella le parecía extraño todo. Ver que Erika se levanta y se pone al lado debió haber sido claramente fuerte y decepcionante para ella, como que son segundos, como les decía, pero en esos segundos siento que a ella se le pasó por la cabeza: aquí hay algo extraño, Erika está implicada, Erika me está traicionando. Capaz que incluso hasta pensó que Vivian lo estaba, porque por ahí dedujo en ese instante que los regalos de Vivian no llegaron por amor ni por nada. Pero claro, fue todo tan rápido que Valeria no tuvo tiempo de reaccionar, de llegar a todas esas conclusiones y hacer algo al respecto con eso. Y por ahí se suma esto que dice aquí ella en el video, ¿no? Quizás entró en un estado de shock o algo similar. Y bueno, y todo pasó muy rápido. Ese es el tema. Todo pasó demasiado rápido. No hubo tiempo a que todo eso se procese, a que ella pudiera procesar toda esa información y tomar una decisión adecuada para hacer en ese instante, estando además, como se decía aquí, en un espacio reducido donde difícilmente te podías escapar y salvarte.
Y en verdad me destroza el corazón el ponerme a pensar qué habrá pasado por su mente en ese instante y volver a repasar todo esto de ver cómo la traicionaron a Valeria, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre lo que fue la mirada entonces de Valeria ese día. Y esto me había olvidado de comentarles. Nosotros siempre al en vivo lo vemos con efecto espejo. ¿Por qué? Porque vieron que siempre cuando uno filma o saca fotos, los celulares de hoy en día tienden a despejar la imagen automáticamente. Entonces por eso van a ver que en instantes lo vamos a ver como si fuera al revés a los fragmentos del en vivo, pero en realidad así fue como pasó en verdad. El en vivo original que todos conocemos está con el efecto espejo. Vamos a explicar algo de la mirada de Valeria para que puedan. La primera foto que ven aquí, esa primera foto es luego de Valeria haber silenciado el live, ¿ok? Ella prestó atención hacia el lado derecho. Esto me indica a mí que el lado derecho fue quien le habló a ella. Si el lado izquierdo hubiera sido quien estuviera hablándole a ella, su mirada hubiera estado aquí. Sin embargo, estuvo hacia el lado derecho nuestro, que esa es la posición correcta porque el live se compartió con el efecto espejo. En esa primera mirada... Claro, porque Valeria hace ese movimiento con los ojos, ¿no? Como así. Como que está observando algo más también. Ella parpadea 1, 2. A la tercera vez que ella parpadea, ella ya se dio cuenta de que algo iba a pasar. Ahí ven. Mira izquierda rápido, regresa a la derecha y justamente a la derecha es en el momento que ella recibe los impactos de balas. Eso es el lenguaje no verbal. Esto es interesante porque yo creo que en realidad Valeria estaba mirando principalmente al repartidor, pero como que cambió la mirada por ahí por los movimientos que quizás hizo Erika. No sé, me pongo a pensar. Ustedes coméntenme qué van deduciendo hasta el momento. Y ahí fue cuando, como les decía, empezó a pasar todo esto por su cabeza de deducir que quizás la habían traicionado, de que aquí había algo muy extraño. Pero aquí se comenta que en realidad los impactos podrían haber venido del lado derecho, es decir, de hacia donde Valeria miró por un segundo. Entonces, o el repartidor sí estaba de ese lado, o, bueno, algunas personas deducen que capaz este tipo le dio el arma a Erika, quien fue la que disparó, porque tenemos que pensar que los dos estaban parados al lado. Entonces, en realidad cualquiera de los dos podría haber sido. No obstante, me cuesta de todos modos pensar que Erika lo haya hecho. Siento que ella estaba implicada, pero a ver, el verdadero sicario era el sujeto este que entró. Por eso cambió la voz y todo. Claramente era un sicario. Era una persona contratada para hacer lo que hizo. Me puedo estar equivocando, obvio. Esta es una opinión personal. Para que entiendas que lo que para ti es insignificante, lo que no saben ya que publicar, para mí es una explicación. Y para que tú prestes atención. Y para que las personas puedan comprender cómo se investiga aún sin audio. ¿Ok? ¿Got it? Y si no te gusta el contenido, simple y sencillamente tú tienes unos dedos tan hermosos, supongo que son hermosos y limpios, y unas uñas espectaculares. Pues mira, si no te gusta, vas a mi perfil y pones bloquear y no sabes nada más de... Vamos a ver ahora un análisis sobre esto que pasó de que supuestamente el repartidor tenía la cara cubierta, como con un pasamontañas, algo así tiró Erika, ¿se acuerdan? Cuando le contaba a Valeria que había llegado una persona y todo eso. Y en efecto, si el repartidor hubiera llegado con el rostro cubierto, la voz no se le escuchaba tan clara. Cuando nosotros nos tapamos la boca, Valeria, no se escucha con tanta claridad.
Y eso es cierto, algo que no se tuvo en cuenta, por eso les digo que estos videos son muy interesantes. Cuando uno tiene la boca tapada se escucha la voz filtrada. Se tiende a escuchar la voz con más graves que lo normal, porque justamente el elemento que uno tenga puesto aquí va a hacer el filtro del sonido. Se ve un poco cuando uno hace postproducción de audio, justamente cuando quieres darle ciertos efectos por ahí al sonido y quieres, bueno, por ejemplo, hacer algo así como que el sonido esté encapsulado en algún lado y eso, se hacen otras cosas, pero normalmente también se hace un filtro pasabajos donde se deja más grave, se eliminan los agudos. Y es cierto que al repartidor no se le nota eso, como que no pareciera que tuviera algo. Y esto me da a pensar que por qué Erika dijo que tenía un pasamontañas o algo así. Si bien ella dijo que era algo como que no le cubría toda la cara, podría haber sido algún elemento que le deje la boca al descubierto, o Erika directamente mintió por algún motivo y en realidad el repartidor no iba así, no iba tapado. Por ahí ni siquiera pasó esa situación del repartidor, por ahí todo eso fue un show, no sé por qué motivo, pero no sé. Hay que pensar, ¿no? Porque Erika dijo que tenía la cara tapada cuando en realidad capaz no. Y el repartidor llegó a Blossom con su rostro totalmente descubierto. Lo que sí hizo el tipo, como ya vimos, fue cambiar la voz. Porque lógicamente era consciente de que se estaba haciendo un live en ese momento. Yo estoy hablando. No se escucha con tanta claridad. ¿Por qué? Porque aquí tengo la boca tapada y aquí no. Y entonces cuando tú escuchas la voz del repartidor, se escucha con la misma claridad que tú escuchas la mía. Si él hubiera tenido la cara cubierta, también le tenía que cubrir su boca. Y esto no necesariamente, volvemos a lo mismo, cuando un investigador está analizando un caso como este, no necesariamente tiene que estar en la escena del crimen y haber visto todo lo que ocurrió. Basta con que la persona sepa y conozca cómo investigar. Además también este fue un crimen literalmente filmado y eso te da muchísima más información. No es lo mismo que ir a una escena del crimen, de un lugar que ya pasó, de algo ya sucedido, a tener filmado el momento exacto del hecho. Y ciertamente ella se siente sorprendida, no fue por el repartidor, sino por lo que está diciendo Miriam Moya de la mujer que se paró, el pelo crespo. Claro, por ahí Valeria vio a un tipo, a un chico, un joven que entró, que ella no conocía, que podría haber sido un repartidor X, sin la cara tapada, sin nada turbio, pero ella se puso nerviosa porque vio a Erika parándose al lado. O sea, es un análisis muy interesante, por eso les decía, estos videos son muy interesantes. Al lado izquierdo, el pelo así más o menos. Y ahí la mirada está de una persona sorprendida. Otro punto importante a analizar, ¿por qué Valeria preguntó si era repartidor o escolta? Y aquí también hay una explicación bastante interesante a esa pregunta. Es algo que a muchos les llamaba la atención. Y yo me puse a pensar que capaz, no sé, ella podría haber deducido que alguien en relación a ella, a Valeria, habría tenido una escolta que podría haber ido a darle el regalo, pero después me puse a pensar y dije, capaz que no, que Valeria pensó que podría haber sido una escolta porque habría acompañado a una persona que llevaba un regalo costoso. Pero bueno, vamos a ver el análisis, ¿no? O escolta, te responderías tú misma. Yo creo que la pregunta, tú tienes la respuesta, porque ciertamente no todo el mundo tiene una escolta. Y pues cualquier persona puede ser repartidor, pero no todo el mundo puede tener escolta. Gente famosa, gente de poder, ya sea dentro o fuera del bajo mundo, porque no siempre, no necesariamente vamos a vincular las escoltas con el bajo mundo. Hay gente de poder, hay gente multimillonaria, que nada tiene que ver, que son empresarios, que son gente de mucho dinero, que tienen todos esos lujos de poder ellos, ¿verdad?, pagar por una seguridad privada y asegurarse que donde quiera que ellos vayan van a estar con vida, aunque estuvo la excepción, ¿verdad?, durante esa mañana
donde justamente, ¿verdad?, se encontraba la escolta de un exdiputado que fue asesinado cerca de esa estética, justamente en Valle Real. Eso fue muy loco, que justo ese día haya sucedido el otro crimen. Yo no creo que tengan nada que ver los dos, pero fue muy loca la casualidad de que hayan pasado estas dos situaciones tan cerca, ¿no?, la una de la otra. Bueno, volvemos al tema de Erika, de las voces y de esta orden que da el repartidor de Vamos. Porque gracias a este análisis se llega a la conclusión de que fue Erika la que recibió esa orden del repartidor de Vamos, que igual seguramente ya lo estuvieron deduciendo porque por algo Erika se para en ese momento de la silla, ¿no? Pero vamos a ver el video. El repartidor dice Vamos, quiere decir que sí entró con alguien. Él no entró con nadie más. Quien estaba allí era Erika. Y quien se paró al lado del repartidor fue Erika. Tanto así que no sé si te diste cuenta o viste mis demás análisis, donde en efecto sale Erika al par de segundos, es mandada a agarrar el celular de la víctima. Claro, no vaya a ser que el comando de Vamos haya sido no solamente vení, salí de ahí por cualquier cosa, alejate, sino que ya estaba pensado que en cuanto pase todo, Erika debía ir a apagar el live. Yo lo voy a... Erika y Vivian, como dije en el video anterior, tienen que ser investigadas. Y en efecto, ya se les tenía que erradicar cargos en contra de ellas dos, por el hecho de haber tomado el móvil de Valeria. Erika, en efecto, sí tiene que responder a muchas preguntas a las autoridades, porque si las autoridades están lo suficientemente preparados para ellos investigar, tienen que haberse dado cuenta que las sombras pertenecían al repartidor y a Erika, y que Erika solamente demoró par de segundos en agarrar el celular. Erika nunca se salió del salón. Nunca nadie entró con ese repartidor. Erika fue quien se levantó de la silla donde ella se encontraba sentada y se situó al lado del repartidor. Y ahora yo les voy a hablar claro. Miriam Moya lo habló. Ahora les voy a hablar directamente yo. La persona que estuvo todo el momento parada al lado del repartidor fue Erika. Y en efecto, la sombra de Erika no se pronunciaba tanto como la del repartidor por la posición de lo que es la iluminación que entraba por el sol, por la posición del sol. Erika estaba más al frente que el repartidor. Lo que pasa es que cuando Valeria, ella gira la mirada, ella primero mira hacia el lado izquierdo de ella, para nosotros nuestra derecha, y ahí estaba parada Erika. Luego entonces ella parpadea 3 veces, aproximadamente unas 3 veces. Mira hacia su derecha, luego hacia su izquierda, y de ahí es que comienzan los disparos. O sea, te estoy hablando bastante claro. Y de hecho, Miriam Moya, que ella es perito judicial, ella es experta recreando escena del crimen. Ella estudia la córnea, el ojo de las personas, y a través del ojo de Valeria se ve la figura de una mujer con los mismos rasgos de Erika. ¿Ok? Y desde ese ángulo... Eso no sé, como que siento que es medio difícil poder sacar conclusiones exactas de los ojos, pero bueno, eso es lo que dicen. Yo no tengo el equipo de Miriam Moya, pero ciertamente, si Miriam Moya hace ese análisis, ella hace la prueba con el equipo que tiene, ella va a decir que ciertamente tal vez salió de ahí, bueno, se va a asegurar con muy poco porcentaje de error. Pero desde ese lugar, desde esa distancia, fue que salieron los impactos de bala. Y si no fue así, Erika estuvo ahí todo el tiempo. Tal cual, o sea, creo que es demasiado lógico pensar que Erika sabía todo por demasiados indicios, ¿no? Y ahora se nos suman muchísimos más. Y él le dio el comando de vamos, fue a Erika. Ahora yo estoy hablando claro. Y hasta aquí llega el tema de Valeria. Ya yo he pasado unos días terribles.
Se me congela la sangre, chicos, de pensar toda esa situación y verla, imaginármela ahora con todo esto que estamos viendo. Va a pasar por alto. Se supone que a Vivian ya le hubieran radicado cargos por el hecho de ella haber tenido el celular de Valeria. Eso es. Claro, porque se acuerdan que Vivian al principio se hacía la buenita diciendo, ay no, que yo tenía el celular de Valeria y yo ayudé a que se desbloquee el mismo para que los profesionales investigan y no sé qué, cuando desde un principio fue muy tonta la idea, ya que los profesionales que se dedican a eso no necesitan que vos vayas a desbloquearle, a ponerle ahí la contraseña para que ellos puedan analizar un celular, saben cómo acceder al mismo. Entonces como que nada, se van sumando mentiras tras mentiras tras mentiras. Y además de todo eso, alguien, presuntamente Vivian o Erika, también tomó el celular de Valeria, borró su cuenta de TikTok. O sea, hubo muchísima metida de mano ahí. Una obstrucción a las autoridades, a la investigación. En adición a eso, ella tomó algo que no era suyo. Algo que en efecto conforma parte de las evidencias del caso del asesinato de Valeria Márquez. Nadie le tiene que pedir a ella disculpas. Discúlpame, pero no me disculpes. Y finalmente vamos a cerrar este video con esta imagen, vamos a decirlo, que también compartió Liz, que dice: cuando tu intuición te diga que te vayas de un lugar, hazlo sin importar cuánto te insistan. Jamás vamos a olvidar tu asesinato. Obviamente haciendo referencia al caso de Valeria Márquez. Cuéntenme qué opinan ustedes acerca de todo esto que vimos hoy, que es, como les dije, al menos para mí es bastante interesante. Y quería armar como si en el caso de que hagamos la parte con las cosas que descubrieron ustedes de lo que pasó en este momento, sumarle este video también. Es decir, tanto de lo que vimos del audio, de lo que dijo Erika el día de los hechos con el audio mejorado, sumado a lo que pasó con las sombras. Me gustaría mucho que ustedes comenten, me digan qué hipótesis tienen, qué ideas tienen, y en caso de que vea que haya material interesante para armar un video exclusivo de eso, con lo que ustedes comentaron, lo vamos a hacer. Por ahora hasta aquí llega la actualización del caso de Valeria. Espero les haya resultado de interés porque para mí, como les decía, fue extremadamente interesante e importante de ver. Durante los años 2000, millones de chicos crecieron viéndolo en la televisión. Era parte de esas series que parecían inocentes, divertidas y casi eternas. Pero hoy ese mismo rostro apareció años después en un video viral, caminando solo, desorientado y en situación de calle. Hoy vamos a estar viendo la historia de Taylor Chase, no solamente todo lo que sucedió, sino también cuáles son las últimas noticias de este caso que se está volviendo tan viral, de esta ex estrella infantil de Nickelodeon que terminó en situación de calle. Taylor Chase nació en el año 1989. Y desde muy chico se mudó a California para perseguir el sueño de ser actor. Este sueño se hizo realidad cuando fue elegido para formar parte de la serie llamada El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, una de las series que sería de las más populares del canal de Nickelodeon. Durante años Taylor fue reconocido en todo el mundo, tenía trabajo, fama, eventos, entrevistas, parecía tenerlo todo, literalmente, como que había conseguido todo. Cuando el Manual de Supervivencia Escolar de Ned terminó, Taylor Chase tuvo alguna que otra participación en algunas series y películas. Por ejemplo, estuvo en Todos odian a Chris con un papel secundario, en Confesiones de Late Bloomer en el año 2005, que es un cortometraje, y también en Good Time Max en el año 2007, donde interpretó a Adam, el personaje de Adam, pero en joven. Después también en 2011 se sabe que Taylor Chase hizo una contribución al prestar su voz a un personaje de un videojuego. Pero ese rol marcó su última aparición con crédito significativo, o su último trabajo, digamos, ligado al mundo de la actuación. Después de esto, como que Taylor no volvió a encontrar un lugar claro en Hollywood. Al no poder volver a ingresar a la televisión y estar tan lejos de la misma, empezó a intentar expresarse de otra forma. Ahí fue cuando se abrió un canal de YouTube, que es este que podemos ver aquí, que se llama Taylor Chase, su propio nombre,
y comenzó a subir un montón de videos. De hecho, si vemos aquí, el canal inició hace 11 años específicamente. Y bueno, él originalmente comenzó a subir videos hablando de poesía, como relatando poesía. Pero después, poco a poco, comenzó a hacer otro tipo de contenido, charlando de cosas más personales. Por ejemplo, en uno de sus videos, él contó que padecía de trastorno bipolar, que se sentía solo, confundido y que muchas veces no encontraba sentido a su vida después de lo que fue la fama. Con el tiempo, el canal quedó en silencio y los videos dejaron de aparecer. Como podemos ver, el último video publicado es de hace 4 años y por eso se deduce que fue ahí cuando todo empeoró para él. Años después, en 2025, un video subido a TikTok impactó a millones de personas. En las imágenes se ve a un hombre caminando por las calles de Riverside, California. Está desorientado, sucio y con dificultad para hablar. Pero en un momento dice su nombre, que era Taylor Chase, y que además era ex actor de Nickelodeon. Jay, did you put Disney Channel? Nickelodeon. Oh, Nickelodeon. What show was it again? Nancy Classifieds. Oh yeah, you were that kid on it, huh? Yeah. I remember you. Yeah. La persona que lo grabó claramente compartió este video y en pocas horas todo el caso se volvió extremadamente viral. La sorpresa fue total. Después de que el video se viralizara y se confirmara que se trataba de Taylor Chase, porque en un inicio muchos se dijeron que no era él, que se estaba diciendo mentiras y todo eso, pero cuando se confirmó que efectivamente sí era él, miles de personas quisieron como ayudarlo porque pensaban que él estaba en la calle por un motivo de falta de recursos. Entonces se armó una campaña originalmente para recaudar dinero. Y sí se consiguió, la verdad, bastante, pero ahí fue cuando apareció la madre de Taylor Chase pidiendo que cerraran la campaña, diciendo lo siguiente: el dinero no lo ayuda si no acepta tratamiento. ¿Y por qué la madre dijo esto? Bueno, vimos que en los videos de YouTube Taylor Chase decía que él estaba sufriendo de un trastorno bipolar y se lo veía como bastante alterado, ¿no?, a nivel de salud mental. Por ende, se dedujo que no es por una situación económica en sí que él haya terminado en la calle, sino más bien por una serie de problemas de salud mental que se venían arrastrando. Y también se deduce que por todo esto él debió haber terminado consumiendo sustancias, que es como la frutilla del postre para que muchas personas terminen así en situación de calle. Y con estas dificultades, digamos, como se lo ve a él, con dificultad para expresarse, caminar y demás, ¿no? En esos días apareció Daniel Curtis Lee, su amigo y ex compañero de elenco de Nickelodeon, porque este hombre era el que hacía del personaje de Cookie en la serie, este jovencito que vemos aquí con camisa amarilla. Daniel Lee Curtis lo buscó, cuando se enteró de todo, lo buscó a Taylor Chase personalmente. Y se movió un montón para ayudarlo. Le consiguió una noche de hotel, le llevó comida, intentó acompañarlo y parecía que las cosas iban a mejorar. No obstante, se supo que Taylor destruyó y huyó del hotel donde lo habían alojado para terminar nuevamente en situación de calle. Más tarde intentaron ingresarlo a un centro de rehabilitación, pero no hubo resultados y volvió a terminar en situación de calle. Y es que este tipo de situaciones son como de las más difíciles que existen, porque se está intentando ayudar a alguien que aparentemente no quiere ser ayudado y no se puede como internar a alguien o hacer algo por esa persona en contra de su voluntad. Entonces se torna así una situación extremadamente difícil y frustrante. Pareciera incluso que ya no hay esperanzas, ¿no? Porque intentaron hacer todo lo posible las personas que lo querían de ayudarlo, pero nada, él se niega, ¿no?, a terminar de recibir esta ayuda y a intentar cambiar o mejorar su vida. Pero hay otro actor que pasó por una situación muy similar. Y les estoy hablando de Shawn Weiss, que fue actor de The Mighty Ducks, dice. Este hombre también vivió una caída muy similar a la de Taylor Chase. Estuvo en situación de calle, luchó contra las adicciones, pero afortunadamente logró salir adelante. Recibió tratamiento, contención y ahora se encuentra prácticamente bien, como haciendo una vida normal. Como podemos ver aquí, el de la izquierda es la foto de él cuando estaba en situación de calle. Y a la derecha, no sé si es actual, pero bueno, es más o menos como él lucía cuando llevaba una vida normal. De hecho, se sabe que él estuvo muy involucrado en la ayuda que se le dio
a Taylor Chase en conseguirle el hotel y demás. Y él ofreció esa ayuda obviamente en base a su propia experiencia y siendo consciente de que se puede salir de eso, de que se puede mejorar y volver a tener una vida normal, a tener una vida digna. No obstante, a pesar de esta esperanza, las cosas en el caso de Taylor Chase aparentemente van de mal en peor. Hace poco salió su padre a hablar y a intentar aclarar un poco más qué es lo que le pasa realmente a su hijo y cómo terminó así, ¿no? Aquí podemos ver esta nota que dice lo siguiente: el padre de Taylor Chase reveló por qué su hijo terminó en la indigencia. Y dice, el entorno de Taylor Chase, reconocido por su rol en la serie de Nickelodeon, atraviesa un momento crítico que ha traspasado las pantallas. Su padre decidió hablar públicamente para esclarecer el presente de su hijo. Según su testimonio, la situación actual no es un hecho fortuito, es la consecuencia de una batalla prolongada contra patologías mentales severas y el impacto de una carrera precoz en los medios. ¿Se acuerdan que en YouTube él también hablaba un poco de cómo le había afectado la fama, ¿no? El haber sido muy famoso en un momento y que después todo eso se caiga. La familia ha intentado estabilizar al joven durante más de 10 años, dice. El padre explicó que han buscado opciones de tratamiento para Taylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental. Sin embargo, el cuadro clínico del intérprete es complejo. Se le han diagnosticado trastornos como depresión severa, bipolaridad y más recientemente esquizofrenia. Estas condiciones han erosionado su estabilidad emocional de manera progresiva. Por acá podemos ver otra foto de Taylor Chase, que hoy en día creo que tiene como 36 años más o menos. El paso del actor por Nickelodeon, dice aquí, dejó secuelas que su progenitor vincula con su deterioro actual. El hombre sostiene que la industria no ofreció las garantías necesarias para un menor de edad. El sistema en el que creció no estaba hecho para proteger a un niño, afirmó con dureza. Al finalizar su etapa televisiva, el joven se encontró sin una estructura que lo orientara en la transición hacia la vida adulta fuera de los focos. Uno de los puntos más alarmantes es la recurrencia de brotes psicóticos. Estos episodios provocan una desconexión total con la realidad y delirios que dificultan cualquier intervención médica. Debido a que el actor no reconoce su propio padecimiento, suele rechazar la ayuda de su entorno cercano. Esta falta de conciencia sobre su salud lo ha llevado a desaparecer por largos periodos, sumiendo a sus parientes en la incertidumbre. Claro, imagínense ustedes como lo que se debe sentir vivir así de tan chico esta vorágine, ¿no? De la vida del actor, la fama, Nickelodeon, lo que era Nickelodeon en esa época, o sea, ¿ustedes se acuerdan? Y después de que todo eso, ¡pum!, se muera. Cuando, a ver, uno capaz como adulto lo puede procesar de otra manera, pero estamos hablando de, en este caso, de un niño que creció así y que después tuvo un shock muy fuerte y además seguramente debe haber tenido ya estas patologías dormidas o antecedentes o lo que sea, que se le despertaron o aumentaron por ahí, no sé, con todo lo que tuvo que vivir en base a Nickelodeon y a lo que pasó después. Y bueno, tenemos que saber que Nickelodeon no es la primera vez que está metido en situaciones así, ¿no? Donde literalmente pareciera que les afecta muchísimo mentalmente a la salud mental de las personas y niños que trabajaron allí. Es impresionante eso, ¿no? No es el primer caso. Está el caso de Janet McCurdy, que sabemos que es bastante complejo también. Una de las últimas noticias que salió sobre Taylor Chase es la siguiente, que dice lo siguiente: Taylor Chase regresó a las calles y preocupa. ¿Se acuerdan que les comenté que le habían conseguido un hotel, todo eso, que él lo destrozó y salió? Bueno, aparentemente, según dicen estas fuentes, fue internado, ¿no? Recibió una internación psiquiátrica de 72 horas. Pero dice aquí que la situación se complicó cuando se esperaba que ingresara a un centro de desintoxicación tras la evaluación psiquiátrica. Shawn Weiss, este actor que les comenté que antes estaba en la calle y después salió de esa situación, denunció que las autoridades lo dejaron en libertad sin coordinar la atención con su red de apoyo. Este hecho encendió las alertas, pues Chase regresó a las calles sin un plan claro que garantizara su seguridad y estabilidad. Por acá podemos ver una foto que no sé si será actual, pero debe haber sido en estos días, cuando estaban pasando las fiestas y todo eso. Se dice aquí que cuando lo encontraron, el actor estaba fumando metanfetamina durante la evaluación, sin zapatos ni chaqueta en el frío helado. Shawn Weiss ha estado en contacto con la Screen Actors Guild, dice aquí, y con autoridades del condado de Riverside para
intentar conseguir un apoyo más estructurado que garantice que Taylor Chase no quede nuevamente sin asistencia tras evaluaciones médicas o internamientos temporales. Claro, porque ¿qué sentido tiene si le vas a hacer una evaluación de 3-4 días y después lo vas a olvidar? O sea, no va a servir de nada. Esto es un tratamiento a largo plazo. Aquí podemos ver otra foto. Ay, pobrecito, me da mucha pena. El drama de que Taylor Chase regresó a las calles ha reabierto el debate sobre la atención a ex estrellas infantiles, la salud mental y la responsabilidad institucional para evitar recaídas que pongan en riesgo sus vidas. Claro, ¿cómo lo van a dejar así solo? El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales donde seguidores exigen atención digna y continua para el actor, recordando que detrás de la fama hay historias humanas complejas que no deben ignorarse. Claro, porque yo vi muchas personas diciendo, ay no, que eso no es tan serio el problema, es un actor que no se supo administrar, y no es así. Estamos hablando aquí de un tema muy complejo de salud mental, algo que prácticamente ninguno de nosotros vivió, que es así, que te impacte la fama, todo lo que pasa a nivel psicológico con un niño ante una situación así, y todo lo que sucede después, que es lo más importante, como la decepción de por ahí no conseguir más papeles, de ver cómo insertas de nuevo en la vida, de cómo te las arreglas económicamente, si nunca te preparaste por ahí para eso porque estuviste dedicado a la actuación, o sea, no, es muy complicado todo. Y bueno, si le sumamos que el capaz ya tenía estos problemas por ahí de esquizofrenia, de bipolaridad y demás, bueno, se termina armando todo este combo letal. Entonces es un caso muy complejo. A mí la verdad me dio mucha lástima, me da mucha cosita ver los videos. No puedo ni pensar tampoco en los padres, lo que deben haber sufrido, lo que deben estar sufriendo, la impotencia que deben sentir al ver que no pueden hacer mucho para ayudar a su hijo. O sea, no sé, me dio mucha pena, así que esperemos que el Estado tiene que estar más presente aquí claramente. El tema de la salud mental, como vimos en muchísimos videos, está muy dejada de lado. Estas son personas que necesitan tratamiento a largo plazo. Es la única forma de que puedan salir verdaderamente adelante. No es cuestión, como les decía, de te tengo 3 días y después, ay, no sé, se fue, no sé. O sea, no es así. Esperemos que se los pueda ayudar. Claro, y encima yo me pongo a pensar en caso de él, porque bueno, es famoso o fue famoso, va a recibir más ayuda. Pero ¿cuántas personas no hay viviendo cosas parecidas que no son conocidas y están ahí a su suerte? Y vaya a saber qué va a pasar por la falta de protección y compromiso por parte del Estado y de la sociedad que hay ante este tipo de situaciones. Por eso hay que aprovechar un poco de que este caso se volvió viral y que se está dando a conocer, porque Taylor Chase no es el único, hay muchísimas personas más y necesitan recibir atención adecuada para volver, si es posible, a tener la vida que se merecen, una vida digna. Espero que este video les haya resultado de interés. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son, bueno, recuerden que ahora me aparecen con el mail, así que voy a leer como los nombres, digamos, pero como pueda porque me aparecen con el mail. Así que bueno, ellos son Maribel Granadeños, Adriana Esquillaro, ay, que sos miembro nueva hace 4 días, bienvenida. Emma Calvo, también hace 5 días, bienvenida al canal. Emma, muchas gracias. Muchas gracias a las dos por unirse. Laura Elena Garrido, que es miembro veteranísima. Pablo Marmolejo, también nuevo miembro hace 10 días, bienvenido. Waltila K9 Barlo, María Teresa M, Adriana Barranco, Filántropos Yael, Begoña Webramodi, Mary Furios, Pamri Yanés, Brittany Moraga, Miguel Heredia, Estefanía Jorac, Ezequiel LP, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Ana Catalina Po, Dan Itzdanae, Valerie Escobedo, Lucas Maidana, Guadalupe M y Luz Belis Concepción. Ay, que Luz Belis Concepción, ay, estás cumpliendo 1 año en el canal, ay, muchas gracias. Ya puedes soplar tu velita del año. Ya voy a renovar la velita para los que empezaron a cumplir este tiempo, pero les voy a poner los nombres ahora. Sería la torta con la vela, no la velita en sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los miembros. Gracias, muy feliz año para ustedes también. Gracias por elegir renovar su membresía y seguir apoyando este canal 1 año más. Vamos a ver si alguien llega a cumplir los 2 años. Hay algunos que están cerca, ¿eh? Una super torta les tengo que hacer, una super torta digital a los que cumplen los 2 años. Muchísimas gracias por verme, les mando un beso enorme y los veo la próxima.